Con nuestro invitado de esta tarde. Se trata del sociólogo, presidente de Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Gracias a ustedes, Rosa, y saludos a toda la audiencia. Bueno, son 5 años que cumplió Soluciones para Venezuela recientemente. Veía en sus cuentas en redes sociales que en su 5º aniversario ratificaban ante el país una propuesta de 5 prioridades. Hablaba allí de la amnistía política, venezolanismo, voto y participación, Contraloría Social de los presupuestos y la democracia de la verdad. Me llama la atención, democracia de verdad, pluralismo e inclusión. ¿De qué tratan estos puntos sobre los que está orientado Soluciones a Venezuela al cumplir sus 5 años de fundado? El surgimiento de esta organización de Soluciones para Venezuela ha ocurrido en un clima de confrontación total, en una atmósfera, Rosa, de altísima conflictividad política. Sí. Golpes de Estado, proyectos de desestabilización de las instituciones, paralelismo institucional, injerencia extranjera, presos políticos, inhabilitación de dirigentes, ilegalización de partidos políticos. Ha sido un momento histórico muy pesado, en el que el ciudadano con su opinión, digamos que es el planteamiento transparente, hermoso de la democracia, que los ciudadanos pueden influir en lo que ocurre en su país, pues han ido quedando de lado, porque este esquema de la confrontación total ha sido una guerra de cogollos. Este esquema de injerencia extranjera ha dejado aparte al ciudadano común. Entonces la política se ha convertido, no es que no lo haya sido antes así, pero se ha convertido en nuestro país en los últimos tiempos en un tema hostil, en un tema de revanchismo, de venganza. Bueno, cuando es la política quien debe dar soluciones justamente a esos problemas que tiene el ciudadano, que tiene el venezolano. Es el fin de la política. De tal manera que bajo ese clima nace esta organización que ha venido planteando consistentemente y con convicción el voto, la participación, la incidencia del ciudadano, no la abstención. Ha venido planteando Soluciones para Venezuela, el entendimiento, el acuerdo, el diálogo, que eso no significa capitulación, por lo contrario, entendimientos y acuerdos que son la antítesis de la guerra a muerte, de la extinción del contrario. Hemos sostenido que nuestro destino tenemos que resolverlo entre venezolanos. Hemos defendido la soberanía, el venezolanismo, en contra de un vergonzoso tutelaje extranjero que se respira en muchos ambientes de esa confrontación extrema. Hemos reclamado reactivación de la economía. En nuestro país hay hambre, miseria, se ha destruido el aparato productivo. Bueno, y resulta que nosotros reclamando reactivación de la economía y otros pidiendo a voces bloqueo, es decir, un tapón para la economía. Entonces, yo quiero saludar con mucho respeto y con admiración muy especial a mis compañeros de Soluciones, quienes en todo el país han sostenido con mucha convicción estos pareceres en contra de este vendaval de mensajes que han ido por otra parte, que han ido en otras vertientes. Y este 5º aniversario nos agarra, digamos, con mucha esperanza. Cuando nosotros planteábamos la necesidad de diálogos y acuerdos, bueno, se sistematizó toda una campaña sucia, no tiene otro nombre, una campaña baja para llamar colaboracionistas, vendidos a todos quienes creíamos, como seguimos creyendo, que los venezolanos de distintos pareceres tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo. Pero ahora cuando observo que algunos de esos antiguos críticos ahora forman parte del Consejo Electoral con sus representantes, allí está una representante del Partido Un Nuevo Tiempo, un representante del Partido Acción Democrática conducido por el doctor Ramos. Yo en lo más íntimo siento una tranquila satisfacción
porque eso revela que la política no es estática. Quienes ayer estaban con la abstención ya entendieron que eso no era sino una llave para el continuismo. Siente que el tiempo les dio la razón, Sí. luego que incluso fueron señalados, como usted menciona, Quienes por estos grupos. Quienes hasta ayer creían que la única salida era la confrontación extrema, hoy recientemente declaran que no, que oposición y gobierno tienen sus espacios y deben entenderse y convivir. Yo creo que se está creando una nueva topografía política. Por ejemplo, quienes empezaron hace cuestión de un poco más de año y medio la promoción de las elecciones primarias, eran mucho más homogéneos hace año y medio que ahora, pero muchísimo más homogéneos. Fíjense que en este año y medio ahí hubo 2 deserciones de la Comisión Electoral. La doctora María Carolina Uzcategui, la expresidenta de Concecomercio, el doctor Rafael Arraiz Luca, ambos personajes notorios, capaces, brillantes, cada uno en su área. Y tanto el doctor Arraiz Luca como Uzcategui renunciaron a la Comisión Electoral con críticas. Uno más discreto, la otra más pública, pero críticas en fin de cuentas. Hubo candidatos que se retiraron, como Nick Marevans, recuerdo yo al principio, y luego Benjamín Rauseo. Hubo líderes importantes que ni siquiera se inscribieron al final, como Rosales. Ahora no son tan homogéneos. Yo he visto declaraciones, por ejemplo, de Prosperi, muy interesantes esas declaraciones, diciendo que el próximo gobierno debe ser un gobierno de entendimiento, de reconciliación. He visto declaraciones, por ejemplo, de Capriles, muy distintas a las de otra tendencia de Primero Justicia, que defiende el bloqueo a rabiar, y Capriles comienza a hacer observaciones contra el bloqueo. He visto declaraciones de Rosales repetidas, muy importante que sean recurrentes, en contra del bloqueo, cuando antes estaban en una posición distinta. Es decir, todo es dinámico, todo es cambiante, no son tan homogéneos. Hay personas en ese grupo de la oposición que siguen defendiendo la tesis de la venganza, de la retaliación. Otros defienden la tesis del entendimiento. Hay personas allí que siguen reclamando a rabiar más bloqueo. Otros discretamente dicen, no, ya está bueno, eso fue un error. O incluso con el tema de las inhabilitaciones, por ejemplo, hay quienes dentro de ese proceso de primaria dicen que debería retirarse el que tenga la inhabilitación, que bueno, también son personas que no tienen esa inhabilitación encima, pero que han dicho que incluso si llegan a ser inhabilitados, les parece que lo más sensato sería apartarse para que puedan elegir una persona o un candidato que no tenga la inhabilitación. Continuamos. Vamos a continuar al regreso porque ahí está sonando la musiquita y quiero que concrete esta idea respecto a su visión sobre el proceso de primaria también. Y bueno, también algunos comentarios sobre la asociación o ese consenso en el que llegan Enrique Capriles y Rosales, así como su apreciación sobre otros elementos de la dinámica política nacional. Como siempre, sus preguntas y sus comentarios enriquecen nuestro programa. Hágalo a través de nuestras cuentas en redes sociales, que ya voy a tomar mi teléfono para también empezar a estar en sintonía e interactuando con todos ustedes. Ya volvemos. Amigos, continuamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía de este espacio. Ya veo que me están escribiendo desde diferentes estados de nuestro territorio nacional con preguntas para nuestro invitado de esta tarde, el doctor, el sociólogo Claudio Fermín, quien nos acompaña, presidente además de Soluciones para Venezuela. Estábamos hablando del tema de la primaria, usted nos estaba dando su opinión respecto a este proceso, por un lado, que se retoma la vía electoral de sectores que antiguamente pues se habían apartado de esta vía. Por un lado es un punto positivo, pero nos decía, bueno, pero tampoco hay como un momento en el que ellos expliquen al país el por qué el cambio de rumbo. Mire, la mirada con la que se ha evaluado el proceso de primarias hasta ahora, nosotros hemos sido simplemente observadores muy atentos de un proceso importante, de un sector importante de la oposición. Pero la mirada con la que se ha evaluado es la mirada casi que de apostadores hípicos. Va a ganar tal, va a ganar cual. Ha sido una mirada muy propagandística. Yo les comentaba a tu audiencia y a ti, en el segmento anterior, que a mí me ha llamado mucho la atención los cambios que ha vivido el factor político involucrado en las primarias. Ya no son tan homogéneos como lo eran hace un año y medio. Hace un año y medio estaban todos con el interinato.
Bueno, recientemente un sector de ese mismo G4 prácticamente borró del mapa a Guaidó e hizo una crítica muy severa sobre lo inútil y lo inconveniente del interinato. Hace año y medio estaban todos, absolutamente todos, con el bloqueo. Hoy hemos visto declaraciones de Rosales y de Capriles tomando distancia del bloqueo. Hace año y medio estaban todos con la confrontación extrema. A mí me llama la atención las declaraciones tanto del doctor Henry Ramos como de Carlos Prosperi en relación a la necesidad de entendimiento, de cohabitación. Sí, un giro. Sí, es decir, que ya no son todos iguales. Sí. Ya el sector, digamos que era el prototipo de los participantes en las primarias, que deseaba pasar de perseguidos a perseguidores, bajo el eufemismo de que hay que hacer justicia, porque detrás de la palabra justicia se esconden y se albergan muchísimas actitudes políticas que pueden ser actitudes de retaliación, de venganza, sobre pretexto de la justicia. Es decir, que sería el interminable cuento de nunca acabar de la violencia política. Todavía esos sectores existen. Hay sectores allí dentro de los promotores de las primarias que siguen pidiendo más bloqueo, hay otros que no. Pero, ¿por qué yo lo observo tan importante lo que ha ocurrido? Por supuesto, no sé quién va a ganar de esos dirigentes tan importantes. Si va a ganar Prósperi, si va a ganar María Corina Machado, si va a ganar Capriles, digamos que son los que más se sienten en la opinión pública, si va a ganar Delsa, o con estos apoyos de Rosales a Capriles y con otros apoyos que se comenta o se especulan de tal o cual líder a cualquier otro de los candidatos, a María Corina, por ejemplo. Bueno, no sé cuál va a ser el resultado en términos de pronósticos, ¿no? Pero es posible que allí haya no solo un triunfador, sino un disidente, porque ya no son tan homogéneos. Y eso le hago un llamado a los sectores que hemos estado definidos contra el bloqueo, a favor de los acuerdos y de los entendimientos, de la reconciliación del país, de factores que queremos un cambio para bien, no un cambio para la retaliación, de factores que creemos que el próximo gobierno y el cambio tiene que estar inspirado en el interés nacional, no en los intereses partidistas, y que tiene que ser un gobierno de amplitud, de mucha apertura. Yo creo que tenemos que estar atentos a lo que allí está ocurriendo. Porque yo al principio veía como muy separados al G4 y a nosotros, los que no formamos parte del interinato, del guaidosismo, del bloqueo, de la abstención, de la confrontación, los que somos nacionalistas, no formamos parte del tutelaje del embajador Story y todas estas cosas. Yo veía como un abismo. Pero ahora ahí hay conductas y hay actitudes interesantes de revisión, de interpretación dinámica de la historia. Así que para quienes creemos en un gran entendimiento, esto abre compuertas. Así que el próximo año, Rosa, cuando a partir de enero los muchos otros sectores de la oposición que hasta ahora noticiosamente han estado en un segundo o tercer plano, dada la importancia y el ímpetu con que arrancó las primarias, pero luego ya sabemos lo que tuvieron: deserción de miembros de la Comisión Electoral, no se pusieron de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, inscribieron a una proporción minúscula de los supuestos votantes en el exterior y tienen estas diferencias programáticas. Y el tema de los inhabilitados que todavía está por resolver. Entonces yo creo que esto es tan dinámico que pueden haber incluso nuevos espacios para discutir, para conversar, todas aquellas personas que estamos interesados en el cambio militante, en el cambio promovido políticamente. Y buscar un gran consenso, porque esto es un sector de la oposición que está realizando su proceso. Sí, claro, y es muy importante, no se puede desconocer, es un sector muy importante, sobre todo que en el pueblo nuestro, que hay tanta desesperación, que hay tanta rabia, que hay tanta gente dolida. Bueno, el discurso que ha tenido este sector, que es un discurso agresivo, que es un discurso de confrontación, que es un discurso de vengador, poco proponen, pero es un discurso de este corte. Bueno, todo eso llega como una terapia a aquellos que hacen catarsis y dicen, bueno, yo quisiera decir lo que esa señora está diciendo, yo quisiera decir lo que ese señor está diciendo, porque están dolidos. Entonces, todo esto ahora comienza a cambiar.
yo creo que el primer trimestre del año entrante va a ser muy rico desde el punto de vista político y se abren muchos caminos desde el punto de vista electoral. Así que podríamos decir que estamos en el primer inning, esto está empezando. Y ahora usted como sociólogo, ¿cómo percibe al ciudadano, a la población venezolana con estas propuestas o con la falta quizá de algunos de propuestas hacia esas personas que están ávidas de respuestas, de soluciones, que abren el chorro y no tienen agua en su casa, mire, que les falta el gas, que no hay gasolina, bueno, todos esos problemas que conocemos? Yo lo veo con la misma mirada de angustia y de impotencia con que he visto este debate del revanchismo y de la confrontación. Lo que el ciudadano aspira es que los sectores políticos, aquellos que son de larga data, que son partidos históricos o movimientos emergentes y germinales nuevos como el nuestro, como Soluciones para Venezuela, o que quienes están en el gobierno o en los gobiernos, porque aquí hay gente que está en el gobierno nacional, el PSV, y hay muchos otros que tienen alcaldías y tienen gobiernos regionales. Claro, ambos utilizan el mismo argumento, no tenemos recursos. Pero no pueden esconderse detrás de ese argumento. Tiene que haber una manera de gerenciar, de hacer reingeniería con los recursos escasos que tienen que dar respuesta. Entonces, un país que lo que quiere son respuestas, y esa ha sido nuestra tesis, no puede diluirse ni puede perderse en el odio entre los sectores. Un país que necesita reactivarse económicamente, que haya dinero, que haya inversiones, que haya empresas abiertas, no puede estar de acuerdo con el bloqueo al que han presentado como una especie de mecanismo de asepsia para que no se roben el dinero, pidamos el bloqueo. Es decir, no se puede ser tan cínico, no se puede ser tan indolente frente a la realidad nacional. Y que mientras unos piden esas sanciones o piden más bloqueo, pues hay una parte de la población hambre que sigue sufriendo las consecuencias. Pero que tampoco quieren escuchar que el gobierno dé como respuesta a sanciones y bloqueo. Para que vean que quien actúa mal, luego recibe el rebote, recibe el eco de su maldad. El gobierno de los Estados Unidos ha impulsado este bloqueo, pero ahora comienzan los alcaldes de las grandes ciudades y los gobernadores a protestar y a denunciar cómo oleadas y oleadas de inmigrantes, eso podríamos seguirlo analizando después, sí, están afectando sus niveles de vida. Y comienzan, por supuesto, los inmigrantes, o emigrantes, que son allá inmigrantes, comienzan también a pedir defensa para sus derechos humanos. Es decir, que quienes promovieron el bloqueo originalmente están recibiendo ahora el coletazo de esa maldad, pero no lo reciben ellos, esos gobernantes, lo reciben sus pueblos, que ahora tienen nuevos conflictos. Bueno, entonces nosotros, ¿qué necesitamos? Solución de problemas, pero eso no puede esperar que venga el próximo gobierno en enero del 25. Entonces, ¿cómo desarrollar una campaña electoral y a la vez llegar a acuerdos prácticos en lo que queda de este periodo presidencial? Y de eso hablaremos al regreso de la pausa. Eso es un desafío de la inteligencia y de los partidos políticos. Y un desafío que amerita del consenso, que amerita de sentarse, de escuchar diferentes propuestas, llegar a acuerdos que puedan dar esas soluciones. Ya regresamos con más argumentos y también con sus preguntas a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ya vamos a leerlas, no se aparten, que ya volvemos con más. Estamos en vivo. Amigos, regresamos a Argumentos. Como les prometí, vamos a estar leyendo algunas de sus preguntas en este y en el otro segmento, mientras seguimos la entrevista con nuestro invitado de esta tarde, Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela. Vamos a leer en la cuenta de la red social Twitter o X. El señor Ramón Ramos, el líder desde el Estado Apure, nos escribe lo siguiente. El próximo jueves, 14 de septiembre, Freddy Superlano estará en Apure. ¿Cómo ve la candidatura de Freddy Superlano a la primaria de la oposición? ¿Logrará reagrupar a la oposición después de la primaria? Y también le pregunta cómo ve que algunos de los candidatos de la oposición en sus caravanas políticas haya presencia de organismos de inteligencia policial, mientras otros actos son productos de la violencia y los organismos policiales llegan después. Bueno, yo en primer lugar siento un gran respeto y una gran admiración por todos quienes se dedican a la política. Cuando yo veo compañeros de Soluciones para Venezuela o veo amigos de partidos de oposición, de cualquiera de los partidos, el televidente se refiere a Freddy, a Superlano, pues yo siento una gran admiración. Cuando veo a dirigentes del PSV o del MAS o de Copey en la calle, todos esos dirigentes políticos tienen las mismas carencias, al menos la inmensa mayoría, el 99%, y los mismos padecimientos que el común de los venezolanos.
Bueno, la nevera vacía, las facturas todas pegadas en la nevera, es decir, la cola de cobradores persiguiéndolo, los incumplimientos en casa. Es decir, el país vive una crisis muy dura, muy severa, pero son gente que tienen la sensibilidad y tienen la disposición de luchar por los demás, lo que hablaríamos en términos religiosos más ecuménicos, el amor al prójimo, que en este caso se manifiesta a través de la política. Así que yo siento gran respeto. Ahora tengo desacuerdo con lo que muchos de ellos plantean. Con los que han planteado la confrontación extrema no estoy de acuerdo. Con quienes han planteado el bloqueo y el interinato no estoy de acuerdo. Es decir, no es suficiente aspirar el cambio para ocultar el daño inmenso que tienen estas propuestas con las que ellos comprenden y leen el cambio. Estoy más de acuerdo con otras propuestas. En todo caso, ha sido muy positivo para el país que este año y medio se comiencen a dirimir esas diferencias, se ventilen esos distintos estilos en este sector, llamado popularmente el G4, pero que ha tenido otra cantidad de adhesiones. Y su opinión, por ejemplo, con declaraciones como las que han dado extremistas o grupos extremistas dentro de la oposición que aún han insistido en términos como rebelión civil, por ejemplo, declaraciones como las de Ledesma. Bueno, ya eso, por eso digo que ya porque no son... no todos han retomado. Pero es que por eso vía, afirmé hace dos segmentos que no ya no tienen esa homogeneidad. Haya habido un deslinde. Allí hay personas que quieren más bloqueo, como el caso de Ledesma o de Borges o de María Corina Machado, que eso lo llaman presión extrema. Ahí hay gente que sigue jugando al agravamiento de la crisis, como hay otros que ahora están en lo que siempre nosotros hemos planteado, que es la distensión política. A mí me parece que le han hecho una gran contribución al país, un nuevo tiempo y acción democrática del doctor Ramos, con esta concurrencia en la nueva directiva del Consejo Electoral. Eso trae distensión, eso va a aflojar las tensiones y el ambiente, eso va a generar más confianza alrededor del hecho electoral. Fíjate que cuando estaban Márquez y Picón en el Consejo Electoral, los cambios cuando ellos estuvieron fueron cambios leves, porque ya hubo cambios importantes mucho antes, cuando Falcón, Bertucci y Maduro compitieron en el 18. Sí. Las elecciones fueron absolutamente limpias, esa es mi opinión. Claro, porque para muchos de estos por decir eso, pues no estaban las por decir eso condiciones. Fuimos satanizados, porque satanizar esas elecciones era una manera de justificar la abstención, que fue un autogol. Pero luego con el tiempo, cuando renunciaron Márquez y Picón, yo leí esas dos renuncias con mucha atención. Bueno, prácticamente era un elogio al Consejo Electoral y era el mismo Consejo Electoral de 3 años antes, de 5 años antes, de 4 años antes. Entonces, hay quienes no creen en el hecho electoral y lo van a satanizar. Hay quienes no creen en los entendimientos o en la incorporación de estos rectores y los van la maledicencia se impondrá por sobre los hechos objetivos. Bueno, esa es la política, ese es el debate de las ideas y el debate de los pareceres. Pero nosotros desde Soluciones para Venezuela apostamos, metafóricamente hablando, apostamos es a que las cosas se normalicen, a que las elecciones se hagan en paz, que todo el mundo pueda participar. Por eso he propuesto desde hace varios meses lo que yo he llamado la amnistía política general. No más presos políticos, no más dirigentes inhabilitados, aunque piensen distinto de nosotros, diametralmente opuestos, no más partidos judicializados, pero tampoco más dirigentes políticos pidiendo bloqueo. Hay que ver lo que eso le trae a Venezuela, hambre, miseria, como comentaba al finalizar el segmento anterior. El alcalde de Nueva York comienza a justificar ahora muchas de sus pocas respuestas a los problemas de la ciudad. Podrá tener o no razón. Comienza a justificarla con las oleadas de inmigrantes de diversos países. El presidente de Colombia comienza a admitir que la crisis del Darién no se acabará mientras siga el bloqueo económico a Venezuela. ¿Cuándo lo van a admitir los dirigentes del G4 que todavía respaldan el bloqueo? El interés nacional tiene que estar por encima de esas viejas consignas y de esas estrategias de agravamiento de la crisis, porque el país va primero. Y eso es lo que nosotros aspiramos, un cambio para bien, un cambio para resolver problemas, no para ahondar en los problemas.
Nos mencionaba el doctor Claudio Fermín cómo el tema de las sanciones ha agravado nuestra situación económica, una situación económica preexistente, agravada aún más con el tema del bloqueo y que además afecta a la región y que incluso los líderes de otros países vecinos pues se han reunido para la búsqueda de esa mesa de negociación y de soluciones para Venezuela y pasa por la eliminación de las sanciones, ya que pues todos se han visto también afectados con un tema de presupuesto de Estados Unidos, Colombia, todo esto. Ahora, la verdad es que muchas cosas pueden hacerse aún dentro del bloqueo, pero no se puede negar el perjuicio que el bloqueo le está creando al país. Bueno, al regreso de la pausa seguiremos conversando sobre este y otros elementos, así como las preguntas que nos quedan pendientes de ustedes, nuestra querida audiencia que está allí participando en nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter, @argumentos_gb, en Instagram, @argumentosgb. Ya vuelvo. Regresamos con Argumentos, el segmento final. Nos acompaña Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela. También vamos a revisar sus preguntas para nuestro invitado de esta tarde y queríamos preguntarle, nos habíamos quedado con el tema de la primaria, pero que bueno, eso es solo una etapa y que luego para enero, me comentaba en el corte, pues viene otra etapa en la que no solo está aquel candidato que haya sido electo por el proceso de primaria, sino todas las candidaturas independientes, aquellos que se retiraron, la Alianza Democrática, Benjamín Rauseo, en fin, el espectro político pues es muy amplio, la oposición es amplia, variopinta, y ha tenido durante los últimos años la necesidad de volver a sentarse en una mesa. ¿Cree que este escenario pueda regresar al menos con sectores que pues han girado hacia un discurso mucho más moderado? Y mucho más realista. A veces yo coincido contigo en que es un discurso más moderado, pero le agrego la coletilla de mucho más realista, porque en nuestra cultura la palabra moderada tiene una carga moral, tiene una carga anímica. Mucha gente piensa que moderado es sinónimo de débil, que moderado es sinónimo de ambiguo. Sí. En este caso hablamos de moderado en contraposición al extremismo fanático, pero ese moderado realmente lo que es realista. El país necesita gobernabilidad, el país necesita gobernanza, el país necesita un mínimo de estabilidad. Es decir, porque esté en el gobierno usted, con quien yo no simpatizo, yo no tengo derecho a estar en un sabotaje permanente los 6 años. Porque esté en el gobierno aquel que a mí no me gusta y que una vez me hizo una trastada, yo no tengo derecho a jugar a agravarle la crisis, a que no tenga ingresos. Entonces, todas estas perversidades tienen que llegar a su fin, porque el país simplemente está muy mal. Es necesario entonces apuntar al interés nacional, a un gobierno de entendimiento nacional, a un gobierno de inclusión nacional, a un gobierno que ponga los grandes temas de recuperación del aparato productivo, de recuperación de los servicios públicos, de la excelencia en la gestión pública. Hoy lo público, lo del gobierno, lo de la alcaldía, la gente lo toma como lo peorcito, como lo que no sirve. Eso no puede continuar en Venezuela. Tenemos que ir a un proceso de excelencia en la gestión pública. Pero eso significa una reingeniería, eso reclama un rediseño del Estado, una gran reforma del Estado. Mire, esa es la primera gran medida de cambio de política económica, es la redefinición del Estado. Porque este es un Estado, lo he dicho en otras ocasiones, que hoy su rostro son 44 ministerios, 6 vicepresidencias, cada gobernador y alcalde de oposición y de gobierno. Cuando llega crea 3 nuevos departamentos, 2 nuevas fundaciones. En estos días, no voy a mencionar el nombre porque esa no es mi intención lastimar a nadie, pero lo pongo como un ejemplo cuando se pierden el sentido de las proporciones. Me llamó un buen amigo muy entusiasmado porque lo habían designado en una alcaldía como director de asuntos internacionales. Entonces estaba concitando un equipo para venir a hablar con los embajadores de Alemania, de Francia, de España, etcétera, en Caracas, y hacer gestiones para ver si iban a otros países. Bueno, imagínense cómo se pierde el sentido de las proporciones. Entonces no sirven las plantas, las estaciones de bombeo, no sirven las plantas de tratamiento, no hay un sistema decente de transporte, y entonces en esos municipios están designando directores de asuntos internacionales. Entonces, reformar el Estado, llevar el Estado a un plano de sensatez y de racionalidad, que el Estado se ocupe de lo que tiene que ocuparse,
fundamentalmente. Eso no es reducir el Estado. Y de prioridades, como usted eso mencionaba. Es concentrarlo en las prioridades. Ese va a ser el primer cambio de política económica, porque eso significa dejar espacios para el capital nacional, para el capital extranjero, para el capital mixto, que hoy no pueden porque todo lo tiene copado el Estado. Ya para despedirnos, señor Fermín, una última pregunta del doctor Alejandro Galué, que le comenta también, ¿qué opina usted de quienes dentro del oficialismo dice que ni con votos ni con balas? Ya para despedirnos, ¿cuál es su respuesta a esas declaraciones? Es que las consignas, ni con votos ni con balas, ni con votos ni con balas, no, ni por las buenas ni por las malas. Perdón, no quiero corregir al doctor Galué, simplemente que, por ejemplo, cuando yo veo que Diosdado Cabello declara ni por las buenas ni por las malas, y entonces vienen los comentarios. Bueno, yo creo que son maneras de estimular a sus militantes. Que ni con votos ni con balas. Que ni los tumban ni les ganan las elecciones. Entonces la gente come casquillo también, como decimos coloquialmente en la esquina del vecindario, con ese tipo de frases. Eso es como, por ejemplo, hasta el final. ¿Qué significa hasta el final? Hasta el final es una frase para entusiasmar a los seguidores. Perdón, a menos que hasta el final signifique que pretende ser candidata, gane o pierda las elecciones. O sea, ¿qué significa? El tema de la desobediencia. Por eso, entonces, mientras nosotros caigamos en estos, mientras la gente esté embistiendo contra el otro, mientras la gente vea que la política es como tengo una consigna más retrechera que la que el otro me aplica, entonces estamos poniendo la política en un plano subalterno. Hay muchas cosas que hacer por Venezuela para seguir atendiendo a quienes conducen la política solamente con consignas de esta naturaleza. Muchas gracias por acompañarnos durante la tarde de hoy, doctor Claudio Fermín. Gracias a ustedes también por estar en sintonía de este espacio. Ya nos vamos. Les recuerdo que puede ver este programa a las 11 de la noche por la señal de Globovisión en nuestro canal de YouTube Argumentos GB. Como siempre, agradezco sus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rob.